¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este ciclo de conferencias que hemos llamado Lo bueno, lo malo y lo feo, episodio o temporada 2, que está a cargo de los cirujanos jóvenes del servicio y que se han autodenominado Nueva Generación. No sé por qué. Así que en este caso el disertante es Pablo Huespe. Pablo lo conocemos desde chiquito, fue residente nuestro, fue un gran jefe de residentes. Después hizo el fellow en todo lo que es procedimientos percutáneos y hoy es el referente joven para todo lo que son los procedimientos percutáneos y minivasivos. Así que es un gusto estar con vos, Pablo. Te agradezco el tiempo que has estado preparando esto. Estamos muy ansiosos de escuchar tu charla y bueno, y que des tu visión de algún tema que te lo hemos dejado elegir. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto. Perfecto, bueno, muchas gracias, Juan. Antes que nada, bueno, quiero agradecer esta oportunidad. Y bueno, en los próximos 40 minutos le voy a hablar de las habilidades y herramientas que un cirujano debería tener, especialmente de las habilidades no técnicas, ya que hace un tiempo cuando preparaba esta charla me metí en este mundo que la verdad me resultó fascinante y fue cobrando mayor protagonismo hasta ocupar generalmente toda la charla. Posteriormente voy a dar algunos consejos prácticos de dos procedimientos, dos herramientas que considero que cualquier cirujano general debe poder hacer, que es hacer una colecistostomía percutánea y hacer un drenaje percutáneo de un absceso abdominal. Quiero agradecerle bueno, a toda mi familia, a mi mentor Sun Ho Hyun, mi compañero de trabajo Sebastián Ollero, y a todo el servicio de cirugía general, en el cual, como decía Juan, entré hace 10 años, con mucha buena voluntad, pero sin saber nada, y en el cual pude lograr mi objetivo, que era ser un buen médico, un buen cirujano. Y como antecedentes, antes de meternos específicamente en el tema de las habilidades, no le voy a hablar de los antecedentes de estas habilidades no técnicas, sino de este ciclo de Ateneos. Esto surgió como una oportunidad para esta nueva camada, la cual nuevamente agradezco, y como un desafío también para mostrar cómo trabajamos, y también jugamos una cena con el doctor Pecol a ver qué ciclo de Ateneos salía más lindo. A mí me gusta un poco la historia, y rápidamente se me vino a la cabeza una frase de Isaac Asimov, que era un escritor de ciencia ficción, que también le gustaba la historia, y que decía, pocos hombres notables en la historia tuvieron discípulos o hijos más notables. Así que ahí dije, estamos un poco fritos, vamos a tener que preparar la cena, pero también hay grandes excepciones en la historia. Una fue Augusto, el discípulo de Julio César, que llegó a lograr un poder que Julio César jamás soñó, llegó a tener tal dominio que se llamó la paz romana, había paz interna y externa. Y otro ejemplo fue Alejandro Magno, que era hijo de Filipo II. Ahí la historia es un poco injusta, porque Filipo logró formar el reino de Macedonia, le puso a Alejandro Magno el mejor maestro que fue Aristóteles, le enseñó la guerra y formó un ejército disciplinado que era la falange macedónica, que luego Alejandro Magno usó para hacerse grande. Y así hacemos nosotros, que usamos las herramientas, las técnicas que nuestros maestros les llevó años desarrollar y nos las enseñan de forma desinteresada y una técnica depurada con la cual nosotros podemos desarrollarnos profesionalmente. Ahí en este mapa, lo que está arriba a la izquierda era lo que tenía Filipo II y todo el resto es lo que logró conquistar Alejandro Magno. Esta es la falange macedónica, que me gustó poner esta imagen. Esta falange, si ustedes ven, las lanzas de los soldados que van hacia adelante tienen diferente longitud, como los dedos de una mano, y los 4 o 5 primeras filas de soldados son las que tienen la lanza para adelante. Y esto me hizo acordar al servicio de cirugía, por la cantidad de soldados y porque las primeras 4 filas son los residentes, más atrás estamos los jefes de residentes, los médicos más jóvenes, y los médicos más grandes nos están cuidando las espaldas, sosteniendo la formación y cuidándonos de las flechas con las lanzas apuntadas hacia arriba.
Y otra cosa también, que de antecedente, es esto del tema que lo hablábamos recién con el doctor Pecol, de la película, El bueno, el malo y el feo. Fue una película histórica, para algunos considerada la mejor película de todos los tiempos, tiene una banda de sonido impresionante, tiene buenos actores, pero hay por alguna razón, por alguna mística, que siempre está presente. Hay montones de libros que la sacan a colación, libros de medicina. Si uno pone en PubMed, el bueno, el malo y el feo, salen cientos de publicaciones. Y yo creo que también, aparte un poco de esa magia que puede tener la película, es un poco porque en la vida todo tiene su arista buena, mala y fea. Así como el anterior ciclo fue lo malo, lo bueno y lo feo de nuestros casos, nosotros nos cruzamos en nuestra formación, en nuestra vida, con personajes buenos, con personajes malos, personajes feos. Y según cómo nos comportemos nosotros como cirujanos, como colegas, como familiares, podemos terminar siendo alguno de estos tres. Y eso va a depender un poco de las habilidades que tengamos nosotros para ejercer nuestra profesión. Las habilidades de un cirujano básicamente se pueden dividir en habilidades técnicas, que eso es la destreza quirúrgica, es indudable, no le vamos a quitar mérito, uno tiene que tener destreza para operar, es una condición sine qua non, pero hay todo un resto de habilidades que son las habilidades no técnicas que durante mucho tiempo ocuparon un segundo lugar y son tan importantes como las primeras. Gran parte de esta charla está traída de varios libros que escribió una psicóloga de Londres, Rona Flynn. Y estas habilidades no técnicas son habilidades cognitivas que tienen los individuos y los equipos de alto rendimiento. Son básicamente 4. La conciencia situacional, el trabajo en equipo y la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones. Estas habilidades no técnicas, como les decía, se pueden medir y son características de los individuos y así también del funcionamiento en equipo. Hay estudios que han identificado, un estudio hecho por Atul Gawande, que hasta el 50% de los errores en la práctica quirúrgica puede tener algún indicio en un déficit en estas habilidades. Y todo esto, como muchas veces hemos visto en temas de seguridad, son pioneros en la industria de la aviación. Ellos, con el tema de las cajas fuertes, sistemáticamente detectaron errores, en lo cual los accidentes no se producían siempre en las grandes tormentas ni por pilotos experimentados, sino que los producían pilotos experimentados en situaciones comunes. Comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que había algún tipo de déficit en estas habilidades. Pero digamos, para darle relevancia al tema, esto del error en la práctica quirúrgica. El error es difícil de medir. Sin duda el trabajo fue hecho seriamente, pero el error en la práctica quirúrgica es difícil de medir y es multifactorial. Uno podría suponer que eso puede estar un poco agrandado. Pero para ver la relevancia de este tipo de habilidades, yo quiero que hagamos el ejercicio y que todos pensemos en el mejor cirujano. Seguramente tendrán que remontarse a sus comienzos, o no, y piensen en un cirujano que hayan admirado y que haya sido bueno. Yo estoy seguro que el doctor de Santibáñez estará pensando en Enrique Kritzman, de Santibáñez Eduardo, el doctor Pecol estará pensando en Enrique Beberaggi, los más jóvenes estaremos pensando en Ojeda Quintana, en Demetrio, y cada uno en su lugar estará pensando en cirujanos que por suerte en Argentina hemos tenido una gran camada de buenos cirujanos. Y pensemos qué tenían estos cirujanos. Seguro tenían destreza quirúrgica, si no, no hubiesen sido tan grandes. Seguro eran inteligentes, seguro eran talentosos y eran gente comprometida y de bien. Pero ¿cuántos otros cirujanos también eran quirúrgicamente un poco menor, un poco mejor, pero tenían destreza, también eran gente que tenía conocimiento y no llegaron a ese nivel? ¿Qué otras cosas podían tener? Yo les voy a decir, seguramente ese cirujano, cirujana también, que ustedes estén pensando, era un tipo al que no se le escapaba nada en quirófano. Esa es la conciencia situacional. Percibía la información del entorno, la comprendía y se anticipaba. Esa gente tiene la capacidad de anticiparse al error. Seguramente hacían trabajar a todos en equipo. Estaba todo orquestado. La gente rendía más a su alrededor. Seguramente eran buenos líderes y buenos comunicadores. Y acá les dejo la pregunta, ¿no será que tenían
y eran maestros en estas habilidades, y esto era lo que los hacía diferente, aparte de tener condiciones innatas. También podemos pensar, bueno, seguramente estos cirujanos eran muy talentosos. Bueno, según Patrick Winston, un especialista en inteligencia artificial del MIT, él decía que la calidad o nuestro rendimiento se debe por el producto de 3 factores: el conocimiento que tengamos, la práctica y el talento. Y en ese orden, si ustedes ven, el conocimiento es la más grande, la práctica es la que le sigue, y el talento importa, pero es menor. Así que los que no hayamos sido tocados con la varita mágica, podemos conformarnos que si aprendemos mucho y practicamos, vamos a poder ser profesionales de excelencia. Y vamos a empezar con la conciencia situacional. La primera de estas habilidades no técnicas. Justamente podríamos hasta llegar a decir que es la más importante, que es la habilidad de un individuo de percibir la información de la tarea que está realizando y de su entorno, comprenderla y anticiparse. Esta conciencia situacional es fundamental, ya que si uno no sabe dónde está, no percibe la información, nunca va a poder tomar decisiones correctas, nunca va a poder guiar un equipo y ser un líder. Podríamos llamarla, se parece en esto a lo que los sabios antiguos decían como la vergüenza. La vergüenza la tenían como la madre de todas las virtudes, ya que por vergüenza no cometemos actos indignos y por vergüenza ser menos emulamos a nuestros maestros. Así podríamos tomar a la conciencia situacional como la madre de las otras. Tiene 3 pasos fundamentales: obtener la información, comprenderla y la capacidad de anticiparse, que es fundamental. Durante una cirugía, nosotros estamos atentos al procedimiento quirúrgico que estamos realizando, a la anatomía, a cómo están las estructuras. Estamos pensando en los antecedentes que tenía el paciente, dónde estaba la metástasis que tengo que ir a sacar. Estamos teniendo en cuenta quiénes nos están ayudando y cómo nos están ayudando. ¿Qué papel está jugando la instrumentadora? ¿Cómo está el hospital de camas, especialmente en esta época de COVID? ¿Qué información nos brinda el anestesista? ¿Cómo está el paciente? ¿Cuánto tiempo lleva la cirugía? ¿Se está prolongando la cirugía? ¿Estoy teniendo un sangrado mayor? ¿El anestesista me está diciendo que el paciente está coagulopático, hipotérmico? Yo tengo que anticipar que voy a entrar en la triada de la muerte y hacer una cirugía de control del daño. Eso es lo que hacemos constantemente sin darnos cuenta. Cuando estamos operando una colecistectomía, uno puede darse cuenta en una colecistitis que la anatomía está alterada, que no puede obtener la información que desea, anatómica, no se puede orientar y tiene que anticiparse. Si sigo así, voy a lesionar la vía biliar, voy a hacer una punción transvesicular y hacer una colangiografía, voy a llamar a alguien más o voy a hacer una colecistectomía percutánea. Es así de importante la conciencia situacional. Y en este gráfico quiero mostrarles cómo trabaja nuestra mente. Nosotros recibimos la información del entorno cuando estamos operando y la procesamos con nuestra memoria de trabajo. También tenemos una memoria a largo plazo de mayor capacidad donde tenemos los conocimientos de la técnica quirúrgica. Esta memoria de trabajo es lo que antes se conocía como memoria a corto plazo y la otra memoria a largo plazo. Lo que pasa es que eso hablaba como se cambió el término porque era simplemente una diferencia de tiempo. Como que la memoria a corto plazo era la misma pero duraba menos. Y es otra cosa completamente diferente. La memoria de trabajo es con la cual nosotros procesamos la información. Es la cantidad de información que podemos procesar, digerir y utilizar. Que a su vez podemos rescatar memoria, podemos rescatar conocimiento de la memoria a largo plazo. Pero trabajamos, nosotros operamos con nuestra memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es importante porque tiene 3 características principales. Una, tiene una capacidad finita, se satura. Uno no puede estar atento a 1000 cosas a la vez. Se puede concentrar en algunas cosas, pero no puede estar atento a todo. La segunda capacidad es que es sensible a las distracciones. Si en el quirófano hay ruido, si nos interrumpen, si el ambiente no es propicio para la concentración, pueden afectar nuestra capacidad de trabajo. Y la tercera es que tiene una capacidad de aumentar el poder y concentrarse, como si fuera el haz de una lupa, pero se pierde la periferia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos operando,
al momento de hacer una anastomosis importante, podemos concentrarnos de tal manera de mejorar nuestra precisión y mejorar la calidad de los movimientos que estamos haciendo, pero vamos a perder información del entorno. Esa es otra de las características. Y a mí me llamaba la atención cuando empecé en primer año, que muchos cirujanos, por ejemplo, pedían a veces el bisturí armónico, y decían, dame el Army Navy, dame el pirulín, dame... Y eso es porque llega un momento, cuando la concentración es tal en lo que hacemos, que está descrito la fascia nominal. Uno se olvida hasta el nombre de las cosas. Y no es algo que lo hacen por hacer un chiste, sino que estamos tan concentrados en el trabajo que se está haciendo que uno se puede olvidar hasta el nombre de las cosas más elementales. De ahí se desprenden dos conceptos. Uno es el de cabina estéril. Como les decía, los pilotos que ya sabían esto, crearon este concepto y en los momentos claves del avión, del vuelo, digamos, cuando se va a despejar, cuando se va a despegar, cuando se va a alcanzar la altura crucero y cuando se preparan para el descenso, se instala el concepto de cabina estéril y nadie habla, ni entra, ni hace nada que no esté relacionado con la tarea que se está realizando. Ni siquiera con cosas que quizás sean para el vuelo, pero que se usen en un momento posterior. Y la figura esta de la jarra habla de nuestra memoria de trabajo y nuestra conciencia situacional es saturable. Si nosotros seguimos incorporando información y ruido, va a llegar un momento que se va a rebalsar y no vamos a poder incorporar información nueva sin que la información vieja se rebalse. Ahí se destaca la importancia en los momentos en el que el cirujano tiene que estar pendiente de cosas muy puntuales en las que el resto del equipo tiene que estar atento a otras cosas como puede ser la hemodinámica del paciente, preparar la cama en terapia y otras situaciones. ¿Qué sesgos nos podemos encontrar? Ustedes saben, los sesgos son los errores sistemáticos, que uno puede hacer el mismo error en la misma medida todas las veces y pueden afectar nuestra conciencia de la situación. Uno es el anclaje, cuando uno recibe una información y se queda anclado con la parte inicial de la información y desestima el resto. Por ejemplo, voy a operar a un paciente de una diverticulitis que lo estudié y estoy seguro que voy a operar una patología benigna. Al principio de la cirugía encuentro un nodulito, digo, bueno, esto será inflamatorio. Después cuando voy disecando el colon encuentro que las adherencias son más firmes y estoy teniendo quizás evidencia de que puedo estar manejando una patología maligna y me quedo anclado a mi idea inicial. El otro tipo de sesgo que es similar es el sesgo de conformación, donde voy con una idea de que voy a disecar en una colecistectomía acá y voy a encontrar el cístico, y encuentro una estructura, y digo, bueno, es el cístico, después veo que esa estructura es un poco más gruesa, sigo pensando que es el cístico, me quedo con la primera información que tenía, después veo que esa estructura va hacia el coledo, hacia el duodeno, y me quedo anclado a la primera información. Eso es algo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como cirujanos, o cualquier sea la actividad que ustedes hagan, para tratar de mejorar nuestra conciencia situacional? Primero es clave una reunión entre todos los participantes del procedimiento antes del procedimiento. El cirujano, el anestesista, los ayudantes, la instrumentadora, en el que se haga un breve briefing de qué es lo que se va a hacer, qué cosas se van a usar, cuáles son los posibles riesgos, qué vamos a necesitar, y el planeamiento preoperatorio. Como todo, cuanto más cosas tengamos planeadas, mejor nos va a ir y mejor conciencia de la situación vamos a tener. Estar en una adecuada condición física y mental. Conocer nuestras propias limitaciones. Podemos estar enfermos, podemos tener una lumbalgia, podemos estar migrañosos, podemos estar cansados y podemos tener una cirugía grande por delante. Hay que conocer nuestras limitaciones y si no estamos en la mejor condición para hacerla, hablar con el paciente, pedir ayuda, cambiar la conducta porque nuestra conciencia situacional va a estar afectada. Evitar distracciones, ya lo dijimos. Nosotros en las largas jornadas de quirófano, uno puede a veces incluso escuchar un poco de música, hay algo de charla, pero es importante en los pasos claves, en el momento del checklist, a la hora de cerrar, al momento de hacer una anastomosis, una resección, que todos estén concentrados y tendríamos que incorporar el concepto de la cabina estéril. Fomentar la crítica, la autocrítica, que nosotros hagamos una autocrítica de nuestro desempeño, en fomentar la crítica de los demás. Después lo vamos a ver en la comunicación, fomentar la asertividad. Y no apurarse
evitar el hurry up syndrome en inglés, que eso es algo que creo que lo padecemos todos, a veces por cuestiones loables, no porque nos querramos ir más temprano a nuestra casa, sino que sabemos que después hay 2 o 3 cirugías y que uno, si se demora mucho, puede dejar a un paciente que después tenga que suspenderle el procedimiento, pero bueno, es un momento de entrega total hacia el paciente y no hay que apurarse porque es una fuente muy importante de error. Vamos ahora con otra de las habilidades fundamentales, que es la toma de decisiones, que es el conjunto de procesos cognitivos que realizamos para establecer un plan de acción en busca de un objetivo determinado. Esto tiene 3 grandes pasos: considerar qué opciones tenemos, seleccionar la opción y comunicarla, implementarla y revisar el resultado de la conducta que hemos tomado. Hay cuatro formas básicas de toma de decisiones que tenemos nosotros. Esta toma de decisión puede ser en el acto operatorio o perioperatorio. Y estas van a depender de cuánto tiempo nos dé la situación para tomar la decisión, cuánto riesgo haya y qué experiencia tengamos nosotros en esa situación en particular. Estos patrones, estas 4 formas son el reconocimiento de patrones. Antes era llamado intuitivo. Esto es algo muy común y es la más frecuente, creo que de todas que tenemos los cirujanos, es en el que reconocemos un patrón de información. O sea, reconocemos una situación a la que ya hemos estado expuestos en otras veces y hemos actuado de tal manera, de forma efectiva, y nos ha ido bien. Entonces, si ustedes ven eso, como muestra la flecha, no genera ningún estrés. Yo estoy haciendo una cirugía, veo un sangrado en esta zona, sé que por otras veces que quizás el ayudante, estamos haciendo una colectomía izquierda, desgarró el vaso y sé que tengo que hacer unos puntos y se va a parar. Ni siquiera me pongo a pensar qué opciones tengo, actúo automáticamente porque ya estuve expuesto a esa situación, pero también tengo que saber a qué me estoy enfrentando. Uno puede actuar en forma de reglas. Para eso se requiere que haya una regla preestablecida. Por ejemplo, voy a operar una laparotomía por un trauma, un shock hipovolémico, y no sé que está sangrando, pero aplico una regla, la regla del trauma, laparotomía amplia, evisceración, packing de 4 cuadrantes, me fijo en qué cuadrante 1 por 1. Esa es buena también, no requiere, no genera mucho estrés, no requiere ni siquiera saber del todo qué problema estamos aplicando, pero requiere que haya una regla escrita y conocerla. La forma analítica es pensar qué opciones tenemos, esa requiere más tiempo, el estrés aumenta en el medio de una complicación intraoperatoria, es estresante analizar las diferentes opciones, es quizás para algunos casos la ideal, y la forma creativa en la cual uno se enfrenta a una situación en la que no tiene opciones para analizar, no hay reglas y no reconoce ningún patrón. Por ejemplo, recuerdo una vez el doctor Pecol contó que tenía que revascularizar un hígado durante un trasplante de un pediátrico, había un problema técnico para hacer la anastomosis y tuvo una solución creativa en la cual disecó la arteria gastroepiploica derecha, que es más larga, y pudo revascularizar el hígado de forma exitosa. Pero el estrés de hacer algo así es aún mayor. La toma de decisiones es un fenómeno cíclico, la situación nos brinda información, nosotros reconocemos patrones, tomamos decisiones, hacemos alguna acción, modificamos la situación, y esto es un ciclo que se repite continuamente. Esto es un acrónimo de Lufthansa. Para ayudarnos a la hora de tomar alguna decisión, uno puede pensar en la sigla esta ORDEC, cuáles son los hechos, cuáles son las opciones, cuáles son los riesgos y los beneficios de una u otra opción, qué decisión voy a hacer, ejecutarla y chequear los resultados. ¿Cómo podemos nosotros en nuestros servicios fomentar, adquirir destreza en la toma de decisiones? Los ateneos de morbo y mortalidad son fundamentales. Hay que evitar acá ponernos en un papel justificativo y pensar realmente qué es lo que se podría haber hecho mejor y qué podríamos cambiar para la próxima vez. Hay clases, yo estoy seguro que todos los servicios tienen gente con experiencia que puede hablarles. Está demostrado que el contar historias, el storytelling, es importante. Supongamos en una charla de trasplante, gente con experiencia puede contar qué complicaciones tuvo, qué pensó, qué decisiones tomó. Eso está demostrado que tiene muchísimo valor.
Se puede hacer simulación, se puede hacer cursos, hay cursos en distintas partes del mundo específicamente de esto. Y lo último es la metacognición, que aparte de ser una palabra muy linda, es el pensamiento sobre nuestro pensamiento. No significa pensar en qué hice y qué podría haber hecho mejor, sino por qué pensé lo que pensé. ¿Por qué en ese momento, si tenía otras opciones, no las vi? ¿Es un sesgo? ¿Esas opciones no las tengo en cuenta porque una vez las tomé y me fue mal? ¿Por qué subestimé tal o cual patología? Eso es el tipo de pensamiento más rico que el ser humano puede aspirar. Bueno, vamos siguiendo. La próxima de las habilidades es la comunicación y el trabajo en equipo. Es el conjunto de interacciones que tienen los individuos para lograr un objetivo común. La comunicación tiene tres instancias: el intercambio de información, el entendimiento mutuo y la coordinación del equipo. Llamativamente, uno pensaría que las fallas de comunicación en medicina son entre el equipo médico y los pacientes, pero eso está demostrado que 2/3 de la falla en la comunicación es dentro del personal de salud. Nuevamente, la Joint Commission acá vio que hasta un 54% de las complicaciones, o near misses, casi complicaciones derivadas del inglés, tienen algún tipo de raíz en falla de la comunicación. Y esto es un desafío de lo que planteaba la doctora Fanny Rodríguez la semana pasada. La superespecialización permite mejores resultados, pero participamos mayor cantidad de personal de salud y la conexión y la comunicación tiene que ser mayor. A todos nos ha pasado de operar a un paciente con una patología grave, hacerle una cirugía espectacular, que se recupere de forma muy favorable y se vaya de alta a los pocos días y que nos diga: doctor, la verdad que lo suyo es fabuloso, todo muy bien, lo único que les tengo para decir para mejorar es un poco de problema de comunicación. Creo que eso les habrá pasado a más de uno. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta para mejorar nuestra comunicación en el quirófano? Tener en cuenta el tiempo. El tiempo quiere decir tener en cuenta el rol de la otra persona a la cual voy a comunicar. Por ejemplo, si le voy a informar algo al anestesista, no hacerlo cuando está por intubar haciendo la laringoscopía, en el cual no va a poder prestarme la atención necesaria. Si le tengo que decir a la instrumentadora que prepare una cierta cantidad de materiales para la operación, tener en cuenta el tiempo que le va a llevar esa preparación y hacerlo con la anticipación adecuada para que esa comunicación sea efectiva. Si yo le digo un minuto antes que necesito que me traiga 10 cajas, no lo va a poder hacer. Ser claro y conciso, no perder la amabilidad, pero no hay que decir: por favor, podría darme una gasita, sino simplemente decir gasa, más ahora que tenemos todas las máscaras y la comunicación está disminuida. Favorecer la asertividad, esta es una palabra que está de moda, y que es el derecho de cada uno de expresar su opinión y proteger sus derechos. Y esto es muy común que los ayudantes, los residentes, está demostrado en una encuesta que se hizo en Irlanda, las instrumentadoras muchas veces tienen información para decir, o les parece que el cirujano mayor puede estar haciendo algo mal, y les falta la asertividad y no lo dicen. Conozco personalmente un caso en el que se puso hasta un tubo de tórax del lado equivocado y el residente inferior veía que las cosas estaban por hacer mal, cuando quiso hablar no lo dejaron hablar y la cosa tuvo ese camino. La escucha activa nosotros a veces podemos caer en la trampa que sabemos que hay que escuchar al otro, que sabemos que tenemos que escuchar a un paciente que habla mucho, pero uno puede caer en la trampa de que no lo interrumpe por una cuestión de modales, pero no está haciendo una escucha activa. Ya está pensando en qué va a contestar o ya está desestimando la información. Eso hay que evitarlo. El cambio de equipo, si hay un cambio de equipo en el cuidado del paciente, la comunicación tiene que ser muy intensa. No es común para nosotros los cirujanos cambiar de cirujano en el medio de una cirugía, quizás pasa más con los anestesistas, pero la comunicación tiene que ser intensa, tienen que estar todos los miembros que estaban en cuidado del paciente antes y después, y tiene que ser preferentemente cerca del paciente. O sea, si idealmente uno va a cambiar de equipo en el seguimiento de un paciente, sería bueno que estén los dos cirujanos, el que lo seguía y el que lo va a seguir, con el paciente. Y el briefing del briefing, que es hacer una pequeña reunión antes y después de cada procedimiento, y eso permite mejorar la comunicación.
Este es un ejemplo brevemente de la mitología griega, donde hubo una falta de comunicación. Acá está Ulises con sus compañeros, luego de volver de la guerra de Troya, fueron a parar a la isla de los Cíclopes. Encontraron una cueva que estaba llena de quesos, de cabra, Ulises llevaba vino, y decidieron esperar al dueño de la cueva para ofrecerle el vino y pedirle la hospitalidad. El dueño era este gigante cíclope Polifemo, cerró la puerta de la cueva con una piedra gigante y le preguntó a Ulises cómo se llamaba. Ulises es el favorito del pueblo griego, de todos los héroes, no era ni el más fuerte ni el más rápido, pero era el más astuto. Y Ulises le dijo que se llamaba Nadie, que nadie le habían puesto sus padres y que por nadie lo conocían. El cíclope se bebió el vino, él era hijo de un dios, así que consideró que no tenía que tener ninguna hospitalidad y se comió a 6 de los compañeros de Ulises. Luego se quedó dormido por el vino. Ulises con los compañeros le clavaron una estaca en el ojo y el gigante empezó a gritar: nadie me está atacando, nadie me está atacando, nadie me está atacando. Cuando vinieron los otros cíclopes, le dijeron: si nadie te está atacando, no nos molestes, seguro te volviste loco. Y con ese ardid, el gigante después corrió la piedra. Ulises pudo atar a sus compañeros debajo de las cabras, porque el gigante desconfiado se quedaba tanteando el lomo de las cabras para ver que no se escapen, y Ulises con su astucia los ató por debajo y pudieron escapar. Si hubiese comunicado bien Polifemo, Ulises no se hubiera salvado. El trabajo en equipo aumenta la eficiencia del trabajo que hacemos, disminuye el estrés, es mucho menos estresante trabajar en un equipo en el cual uno se siente apoyado, podemos trabajar mucho mejor y aumenta la satisfacción laboral, que es una cosa muy importante que tenemos que estar contentos para rendir bien. ¿Qué caracteriza a un equipo de alto rendimiento? El alto rendimiento personal de los individuos que componen el equipo en la tarea que están realizando y el alto rendimiento en las habilidades de trabajar en el equipo. Uno puede ser eficiente como cirujano, pero puede ser malo trabajando en equipo. Un equipo de alto rendimiento requiere que sus integrantes trabajen bien con las dos cosas. Motivación de cada miembro del equipo en la tarea que está realizando, que el equipo tenga un objetivo compartido, que tenga un sentimiento de equipo y no quieran decir, bueno, tengo la camiseta. Un sentimiento de equipo quiere decir que sientan que realmente que los buenos resultados son por el trabajo en equipo y no porque algún miembro sea muy bueno. Que tenga la capacidad de anticiparse. Es bueno que los otros miembros del equipo conozcan los roles de cada uno de los otros y que tengan una buena comunicación, como hemos visto. Estos son los diferentes componentes que determinan el resultado de un equipo. Los componentes va a depender de las características que tenga el líder, los conocimientos y habilidades que tengan los miembros del equipo, las características del equipo, si es un equipo chico, un equipo grande, qué normas tiene. Va a depender su resultado de cómo sea la institución en la que trabajan, cuál sea la cultura institucional, cuáles sean los recursos que tienen para hacer el trabajo, cómo son los procesos, por ejemplo, los procesos de quirófano, que dependen también de la institución, y eso va a dar unos resultados en calidad, en seguridad, en estrés, que a su vez van a influir en los miembros del equipo. Vamos ahora a hablar del liderazgo. El doctor Pecola ha dado muy buenas charlas de liderazgo. El liderazgo es la capacidad que puede tener cognitivo un individuo de guiar a otras personas, a seguidores, con un objetivo en común. Acá les puse 3 grandes ejemplos de líderes argentinos. El primero es el almirante Brown, primer almirante en orden cronológico y en mérito. Tuvo que crear una armada de la nada, no había marinos, no había barcos, no había cañones, y pudo sobreponerse a eso, tenía una gran conciencia situacional, por ejemplo, en el combate de los Pozos, que hubo contra el Imperio de Brasil, con apenas 13 barcos se enfrentó a 30 buques de guerra brasileros, y él conocía el terreno, lo llevó a una zona donde los barcos se encallaron, y para sorpresa del pueblo que estaba viendo el combate desde el puerto, vieron cómo los buques de guerra brasileros se retiraban y Brown volvía victorioso. El general Manuel Belgrano, que tuvo que hacerse cargo de un ejército cuando él no era militar, y después tuvo la grandeza de ceder el mando a un militar más experimentado, como el general San Martín, no tuvo ningún recelo en hacerlo, y se puso a sus órdenes. Y el general San Martín, todos lo conocemos, nuestro héroe nacional,
que es un ejemplo de un líder que tuvo una solución creativa. Nosotros teníamos un conflicto con los españoles que estaban en Perú, que eran fuertes, bajaban los ejércitos españoles de Perú y nosotros mandábamos los ejércitos del norte, se batían en el norte argentino, en el Alto Perú, y siempre perdíamos. La idea de San Martín, él tuvo un plan completamente diferente. Dejó el norte a custodia de Güemes, pasó a Chile, se embarcó y atacó directamente a los realistas en Perú, y esa fue la clave de su éxito. Un plan sumamente creativo. Los líderes tienen que mantener los estándares, fijarlos y mantenerlos. Tienen que ser un ejemplo. Tienen que apoyar a otros. Todos nosotros, cuando nuestro jefe, no hace falta que sea condescendiente, pero cuando nuestro jefe nos apoya, nos entiende y está comprometido, rendimos muchísimo más. Y un líder tiene que hacer frente a las presiones. No es fácil ser líder, todos queremos ser líder, pero no es fácil ser líder. Ellos tienen que estar pensando todo el tiempo y tienen muchas presiones que soportar. En eso les traigo este ejemplo, algunos lo conocerán, de la espada de Damocles. Damocles era un noble de Siracusa, que era la parte griega de Sicilia, y Dionisio era el tirano, que era como una suerte de rey. Y Damocles decía, qué suerte que tiene Dionisio, qué lindo sería estar en su lugar, qué lujos, que él disfruta. Dionisio una vez se cansó y le dijo, hoy vamos a cambiar de lugar, yo voy a organizar un banquete y vos vas a ocupar mi lugar. Bueno, Damocles fue al banquete, se sentó en el lugar del tirano, empezó a pedir mujeres, vinos, empezó a comer, y de golpe vio que una filosa espada pendía sobre su cabeza, atada del pelito de la crin de un caballo. Y cuando dice, Dionisio, ¿qué es esto que me estás haciendo? Y le dijo, un líder tiene que soportar las presiones. Nosotros podemos morir envenenados en cualquier momento, podemos morir apuñalados, la sombra de la traición está en cualquier momento. Si vos no sentís esa presión, no vas a sentir realmente lo que siente un líder. Ahí nomás Damocles pidió volver a su lugar de cortesano y comer tranquilito sin ser líder de nadie. Y de los líderes podemos reconocer dos tipos. Hay muchas clasificaciones. A mí la que me gusta, más me gustó, es el líder puede ser un líder transaccional o transformacional. El líder transaccional, su objetivo es cumplir una meta. En el caso de nuestro servicio de cirugía, cumplir con una cantidad de cirugías y que se cumplan con un criterio de seguridad. Y lo que más le importa es que se cumpla eso y premia o castiga a sus seguidores según logren o no ese objetivo. Y el otro tipo de líder es el líder transformacional. El líder transformacional está enfocado en el grupo humano. Por supuesto que va a cumplir con los objetivos de cirugía y de seguridad, pero su principal preocupación es el grupo humano, que los profesionales se desarrollen, que se formen nuevos líderes, que se sientan apoyados. Con eso no solo se van a alcanzar los estándares que alcanza el líder transaccional, sino que los va a superar. Y un líder tiene que tener principalmente cuatro virtudes en 4 dominios. En el dominio intrapersonal tiene que tener autoestima. La autoestima lo hace resiliente, lo hace aceptar la crítica y salir de situaciones difíciles. Tiene que tener autocontrol. El líder tiene que ser cerebral. No puede andar enojándose, no puede hacer melodrama. Tiene que tener la cabeza fría. Y tiene que tener respeto por la autoridad. Un líder nunca es líder de todo. Siempre es líder de un grupo y es seguidor en otras cosas. Y los líderes que son rebeldes a la autoridad son un muy mal ejemplo. Tiene que tener habilidades interpersonales, ponerse en lugar del otro, y tiene que tener una habilidad que es fabulosa, que se llama precisión. Precisión es la capacidad que tiene que tener el líder de adivinar, de percibir, de predecir cuáles son las expectativas de sus seguidores. En base a eso, cuanto mayor precisión tenga, va a poder generar mayor situaciones de ganar-ganar y va a poder mantener mejor al grupo humano. Tiene que tener capacidades de liderazgo, que es reconocer el talento, ejercer acciones para mantener a la gente talentosa en su grupo y fijar un objetivo común. Y la última, tiene que tener habilidades de trabajo y de administración de recursos. Cualquier líder debe administrar los recursos nunca son infinitos. Y otro concepto muy importante que se habla, ya no es solo del leadership, sino del followership, de los seguidores. Un líder debe saber seguir. Como decíamos, no puede ser líder
en todas las aristas de su profesión. Y los primeros seguidores son los que junto con el líder forman un movimiento, un grupo humano, y son tanto o más importantes que el líder. Por ejemplo, acá, esta es una nota de un diario de Estados Unidos: para combatir al coronavirus necesitamos líderes que sean primeros seguidores. Líderes, jefes de servicio, de hospitales, que se pongan de primer seguidor de las normas del Ministerio de Salud y de autoridades superiores. Acá, este es un pequeño video que lo que muestra es el rol del primer seguidor. Acá está este chico bailando ahí, al principio hacía el ridículo, ya venían varios burlándose de él, pero tiene un primer seguidor de forma desinteresada y de forma completa. No le importa hacer el ridículo, y ya los nuevos seguidores no lo van a seguir al que baila, van a seguir al grupo. Ya se creó un grupo. Cada vez es más fácil ir a seguir al grupo. Luego, si te apurás, podés todavía ser de los primeros y estar en el grupo de moda. Y después, pobre de los que se quedan sentados, que ya están pasando vergüenza, que no fueron con la gente de moda. Lo importante de la lección de esto es que fueron los primeros seguidores los que transformaron en un líder, y lo importante es el grupo y no seguir al líder individualmente. Este es el Eternauta. Se ha hablado mucho de él en esta pandemia. Lo traigo a colación porque el escritor, Oesterheld, lo pensó como un héroe individual, como un Robinson Crusoe moderno rodeado de un mar de muerte. Pero luego fueron apareciendo en la historia el profesor Favalli, Franco el Tornero, militares, se armó una resistencia, y sin darse cuenta, el líder pasó de ser el héroe individual, y fue un héroe colectivo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para salir de esta pandemia? Un héroe colectivo, y no alcanza con esfuerzos individuales. Todas estas habilidades que hemos visto hasta ahora pueden medirse, hay escalas, la más famosa es la de Oxford, la Non-Tech y Non-Tech 2, Non-Technical Skills for Surgeons. SPLINTS es para Scrap Practitioner List of Non-Technical Skills, es para instrumentadoras y para anestesistas. Se usan en varios colegios del mundo. Han demostrado su utilidad. Yo no sé si actualmente nosotros tenemos que salir a medirnos con personal calificado estas habilidades, pero creo que debemos conocerlas, cultivarlas y aprovechar en nuestro medio a la gente que realmente las tiene y nos puede enseñar para ser así mejores cirujanos. Hasta ahora hemos hecho un pequeño raconto de las habilidades no técnicas, cómo podemos mejorarlas, cómo podemos medirlas, y vamos a hablar básicamente de estos dos procedimientos. Voy a ser breve, en honor al tiempo, y van a ser consejos más que nada prácticos, que yo creo que un cirujano hoy por hoy le puede tocar un absceso apendicular, una colecistostomía para drenar, y puede que no tenga un equipo de cirugía percutánea y que lo tenga que resolver por su cuenta. Para drenar una colección, lo principal, yo creo que es la preparación, es lo principal que he aprendido. Uno lo toma como un procedimiento menor, en el cual va al paciente y le pone un poquito de anestesia local, y eso da malos resultados, al paciente le duele, termina siendo pirogenemia, fiebre, y termina pasando algo bastante displacentero. Hay que tomarlo como cualquier cirugía. Una cirugía que vamos a realizar con anestesia general, el anestesista antes de dormirlo le pone analgésicos endovenosos y le da el antibiótico. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para mejorar la tolerancia al procedimiento. Luego uno infiltra por plano y prácticamente el dolor es mínimo. Y en cuanto a la técnica, uno puede usar la guía ecográfica o tomográfica, la que esté más frecuente, la que esté más familiarizado. Es fundamental que vea bien, si no está seguro, no lo tiene que hacer. Recomiendo usar ya con una aguja espinal 18G, ya alcanza para poner una guía. No recomendamos usar Avocal 14 o 16, que son cortitos y son más grandes, innecesariamente. Luego uno hace la punción y con la técnica de Seldinger pone el drenaje. Si uno hace una punción inadvertida del intestino en un órgano sólido, habitualmente si uno está punzando con una aguja 18G, o si está haciendo una técnica de micropunción con una aguja de Chiva 21, no pasa absolutamente nada, no hay que moverla dentro del órgano, hay que hacer el control, y bueno, si pasó eso, no pasa absolutamente nada. Yo en alguna ocasión
de forma intencional, he punzado el colon para vaciarle el aire y después punce la colección. Ahora, si uno hizo el procedimiento de forma introspectiva y ya colocó un drenaje en el hígado, en el vaso o en una asa intestinal, ya tiene que dejarlo puesto, no seguir haciendo daño y listo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Hay que tener cuidado con las colecciones subfrénicas. Eso es una fuente de problema. A nosotros, David Smith siempre nos decía, cuando uno pasa intercostal, pasa transpleural, y es una realidad, por más bajo que pases, pasás transpleural, especialmente si el paciente tiene ascitis o derrame pleural, vas a tener algún problema, vas a contaminar especialmente la pleura. Conviene triangular, apuntando desde abajo, tratando de evitar el acceso transpleural, y si es transcostal, que no sea un acceso directo. Nosotros, por ejemplo, ponemos los drenajes de vía biliar, pero ahí uno punza, intercostal, entra al hígado y de ahí entra la vía biliar, el hígado te sirve de barrera y evita la contaminación. En cuanto a las colecistostomías, es un procedimiento que tiene una dificultad superior, técnicamente es similar, pero hay básicamente dos problemas. Uno es que la estimulación de la vesícula con la punción y con la guía genera al paciente dolor, eso genera contractura abdominal, el paciente puede descompensarse, y luego cuando uno quiere meter el dilatador o quiere meter el drenaje, rebota contra la pared de la vesícula que es móvil y el drenaje te queda fuera. Y el paciente queda, encima de todo, con una bilirragia. Hay que seleccionar bien el caso, la vesícula tiene que estar distendida. A veces los terapistas, los emergentólogos nos consultan con un paciente que tiene la vesícula que no está distendida, con la pared un poco engrosada. En todo caso, refiéranlo a un especialista, pero hay que decirle, explicarle que no se puede realizar una colecistostomía en un paciente que no tiene la vesícula distendida. Y en cuanto al lugar, puede hacerse de varias formas. Yo básicamente me manejo de dos formas. Si el paciente está intubado en falla multiorgánica en una terapia, aprovecho que está con anestesia general, lo hago con ecografía bedside, tengo en cuenta lo que uno puede hacer para evitar esto de que la colecistostomía quede afuera, es usar unas guías más rígidas. Hay una guía que se llama Amplatz Extra Stiff, hay otra Lunderquist, y esas no se arquean. Cuando uno pone el dilatador, no se arquean y hay menos chance de que la colecistostomía te quede afuera. Se mide por ecografía la profundidad, uno dilata hasta esa zona y pone el drenaje sin ningún problema. El otro tipo de pacientes, que son pacientes frágiles, son todos pacientes frágiles, que tienen una colecistitis moderada, que no responde y que están despiertos, lúcidos, uno puede hacerlo con anestesia local. Yo la verdad que no lo recomiendo. Puedes tener una mala experiencia en el que el paciente haga un edema agudo de pulmón, se descompense, se empieza a mover durante el procedimiento. En esos casos la verdad que es mejor hacerlo con una sedación en quirófano, y una parte tiene el equipo de rayos para ver paso por paso cómo dilata y evitar que la colecistostomía te quede afuera. Y bueno, vamos llegando al final de la presentación. Este es el final de la película. Acá está el feo, Tuco, Eli Wallach, desesperado acá en un cementerio, buscando la tumba de Arch Stanton. Es donde espera ahí encontrar mucho oro. A lo largo de la película, estos personajes van matando, asesinando. Ni siquiera el bueno es bueno, son todos malos, los tres de la película, perseguidos por esta éxtasis del oro. La canción se llama El éxtasis del oro, y es una canción muy hermosa. Y no lo hemos puesto como una de estas habilidades cognitivas, pero es una habilidad fundamental que nosotros como cirujanos no nos agarre esta éxtasis por el oro y no guiemos nuestra práctica perseguido por intereses económicos. Y no lo digo yo, sino que ya lo decía un grande, René Favaloro: no obnubilemos nuestra visión con vellocinios de oro que no hemos de llevarnos a la hora de partir. Solo nos acompañará la satisfacción del deber cumplido. Espero que hayan disfrutado tanto de esta charla como lo disfruté yo. Estoy abierto a las preguntas y los esperamos el martes que viene con la interesante charla que va a dar mi colega y amigo, el doctor Agustín Dietrich, de experiencia en procedimientos de alta exposición en tiempos de COVID. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que un tema muy bueno buscaste, que creo que está en auge total, y creo que en la era COVID nos ha sacado
mucho el valor de todas estas habilidades no técnicas. Hay algunas preguntas, así que Carlos Baccaro levantó la mano, así que si Carlos querés comentar, preguntar. Sí, ¿se me escucha, Juan? Sí, se te escucha. Sí. Ah, bueno. No, quería ser el primero en felicitar a Pablo porque la verdad que fue bárbara esta charla. Es la segunda vez que me sorprende. Hace poquito le mandé un paper para que revise y me sorprendió el alto nivel y madura crítica que le hizo el paper, así que es la segunda vez que te quiero felicitar, porque esto también, más allá de lo informativo, a menos que fue, demuestra una madurez poco frecuente en tu generación. Y relacionando esto a la generación, la primera reflexión que me dio esta charla fue que yo recuerdo que cuando entré a la residencia, se hablaba que los médicos, los cirujanos de la generación anterior se habían focalizado en la técnica y que la generación a la cual yo me incorporaba le daba relevancia a todo lo que era académico y la P y todo lo científico. Y me alegra mucho que esta nueva generación, por lo menos esta segunda charla, ya se empiecen a hablar de otras cosas más allá de las cosas médicas propiamente dichas. Y creo que eso, bueno, sí es toda una tendencia que se va a consolidar con las próximas charlas, me pone muy, muy alegre porque es una nueva forma de encarar y entender la profesión. Rescato algunas cositas mínimas de las que dijiste, lo de la cabina estéril, fundamental en algunos momentos de la cirugía y sobre todo para recomendación a los residentes a los cuales estamos ayudando, más allá de que a lo mejor el experimentado, el que está ayudando puede estar haciendo chistes o un poco haciéndose distraído o distraído, el residente que está operando y aprendiendo a operar tiene que estar en una cabina estéril a pesar de que el experimentado a lo mejor trate de romperlo. Primer consejo, traten de los que están operando y aprendiendo mantenerse todo el tiempo en la cabina estéril. El tema de la anticipación me parece es clave en la gente experimentada. Yo te lo dije, esa es una frase que aprendí de Bonadeo. La autocrítica también que mencionaste, que yo creo que a veces en los últimos años hemos bajado un poco. Yo recuerdo los ateneos de complicados que teníamos en la época donde Cavada no se dejaba pasar ni la supuración de un punto. Creo que en eso nos hemos relajado todos y tenemos que ser un poquito más autocríticos. El tema de la escucha activa, fundamental como la describiste, y simplemente no discrepar, pero lo que me llevó a ver en el video ese que vos pusiste, que había uno que se puso a bailar y otro lo siguió, y después los otros lo siguieron, yo entendí el mensaje que quisiste dar, pero no me convenció el video en el otro mensaje que era que seguir a un tipo por seguirlo y después seguir a la mayoría y sentirse incómodo, fuera de moda, porque uno no hace lo que hacen los demás. Creo que justamente ese es el gran desafío que tienen las nuevas generaciones, de no dejarse tentar y de tener la suficiente fuerza y entereza para sumarse al baile si hay que sumarse, pero quedarse sentado si hay que quedarse. Muchas gracias, Pablo. Perfecto, Carlos, si es pertinente el comentario que haces. Era el objetivo, que vos también lo entendiste, lo dijiste, era mostrar cómo los seguidores son fundamentales para que el líder sea líder y generar el movimiento, pero está muy bueno eso que decís también, que no hay que dejarse, hay que ser crítico y no dejarse llevar por las modas, sino pensar en nuestro caso, en el bien de los pacientes. Alejandro Jansón levantó la mano también. Bueno, Pablo, me sumo a la felicitación, la verdad que una charla espectacular. Me encantaron los ejemplos, la mitología griega, los ejemplos de los líderes. Me gustó mucho un concepto que dijiste, ese concepto de entrega total, el momento de la cirugía. También aprovecho, me gustó mucho cuando hablaste de la formación, ¿no? La falange macedonia, los hoplitas. Una cosa que tenían ellos es que ellos tenían el oplón, que era el escudo. Y el escudo de cada soldado protege más al compañero que a uno mismo. Y eso generaba un sentimiento de compañerismo muy importante, que creo que es importante, obviamente, promover en el servicio y es algo muy lindo que tenemos. Te quería hacer una pregunta, porque obviamente que estas habilidades no quirúrgicas, yo imagino que muchas de ellas se adquieren durante la formación, durante, obviamente, el desarrollo de una persona.
de la personalidad. Tenemos sobrados ejemplos en el servicio y creo que nosotros, producto de ello, vamos adquiriendo, ojalá, muchas de ellas. Pero ¿se puede hacer de un líder, de un no líder, un líder? O sea, ¿se puede generar en una persona individualista un trabajador en equipo? Y si eso se puede hacer, ¿cómo? ¿Cómo se logra? Bueno, Ale, muchas gracias por las felicitaciones. Yo creo que sí, una de las características de estas habilidades no técnicas es que son perfectibles. Uno puede tener una personalidad más individualista, uno puede tener una personalidad más introvertida, puede tener una actitud, pero las habilidades no técnicas no se refieren ni a personalidad ni a actitud. Son estrategias que uno se las puede desarrollar con menor o peor facilidad. A algunos le puede costar más, pero yo creo que hasta una persona individualista o una persona poco asertiva que le cuesta, como muchos de nosotros, habremos empezado de nuestra residencia muy tímidos, uno con la práctica lo puede mejorar. Después estará el talento, que como vimos en la fórmula de lo más chiquitito, pero si nosotros nos ponemos, nos formamos, en el caso hay charlas, hay material, nosotros tenemos buenos ejemplos de buenos líderes, tenemos buenas charlas, se puede trabajar, Ale. Indudablemente que hay algo innato, pero la característica de estas habilidades es que son perfectibles. Gracias, Pablo. Sunjo Gion quiere hablar. Sunjo. Bueno, felicitaciones, Pablito. La verdad es que a mí, no como a Carlos Baccaro, ya no estoy tan sorprendido porque conozco no solamente de todas las habilidades técnicas y quirúrgicas de Pablo, sino además de todas las habilidades no técnicas que él tiene, y que además prácticamente es una enciclopedia en historia, en mitología, es un experto en el Quijote y también en estadística. Así que la verdad es que tiene, digamos, además de cuestiones así técnicas muy objetivas, tiene toda una riqueza intelectual que va mucho más allá, y creo que eso habla de una capacidad para ver todas estas cosas también, ¿no? Que evidentemente son tanto o más importantes que las habilidades técnicas, y que hacen que aquello que técnicamente se hizo bien se complete hasta la perfección cuando está, digamos, integrado por todo el resto de las cosas. Así que, y que además, bueno, como lo mostró Pablo, no es intuitivo, ¿no? Porque algunos que son muy talentosos en habilidades no técnicas, por ahí les sale así naturalmente. Y otros que por ahí no tenemos esa capacidad, se puede también entrenar en eso, y de hecho hay que hacerlo, ¿no? Son habilidades que también son necesarias no solamente para un cirujano, sino creo que para cualquier médico o cualquier profesión. Así que en este caso, y creo que en muchos casos de la generación que viene, los discípulos van a superar totalmente a los maestros, así que eso también nos da una tranquilidad de que el servicio está en excelentes manos. Así que bueno, Pablito, como todos te decimos, felicitaciones, de vuelta. Bueno, muchas gracias, Sunjo. Con Sunjo ya enseñó toda la especialización y ya tenemos una relación de afecto. Así que bueno, Sunjo, nada más que agradecer. Oscar Massa levantó la mano. He disfrutado un montón la conferencia de Pablo, porque, como decía John Lennon, ¿no? Que la vida es aquello que te ocurre mientras estás ocupado haciendo planes. Él, sin darnos cuenta, hizo una revisión también de todo el funcionamiento nuestro de servicio como grupo durante por lo menos los 30 años que yo lo conozco.
Y hay cosas que no son menores, digamos. Él cuando habló del residente que fue silenciado y eso terminó con un error, primero creo que festejo que son cosas aisladas realmente en la historia del servicio, y también me lleva a una reflexión sobre, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, que es el de Los Outliers, el de Cadwell, ¿no? Donde él habla, es el famoso de las 10.000 horas, ¿no? Que dice que para ser un outlier, un sobresaliente, tenés que tener primero la capacidad o el talento, pero en un orden distinto al que dijo Pablo, porque primero es el talento innato, el segundo la posibilidad de desarrollarlo, porque vos podés tener la habilidad de Messi, pero tener que salir a trabajar a los 15 años y no poder dedicarle el tiempo al fútbol. O si en Barcelona no hubiera comprado a Messi cuando no podía crecer, Messi no se hubiera desarrollado, tenía la oportunidad. Y lo más importante es lo de las 10.000 horas de entrenamiento, o sea, el talento, la capacidad de hacerlo y la dedicación constante. Y 10.000 horas de entrenamiento para ser un outlier es lo que diferencia a un violinista solista de un violinista de concierto o de un aficionado. Y 10.000 horas son 6 o 8 horas por día, de lunes a viernes, a lo largo de 10 años. O sea, lleva una vida ser un experto. Y lo otro que habla este libro es en la teoría del conocimiento y el aprendizaje y la relación de grupos, cuando habla de una empresa de aviación coreana, no tiene nada que ver con Sunjo, esto no hay ilusiones personales, tenía una tasa de accidentes mayor que el estándar internacional. Una tasa significativamente mayor. Y cuando estaban por decretar el cierre de la compañía por una cuestión de seguridad, se les ocurre hacer una auditoría con un experto en aviación en seguridad americano. ¿Y qué es lo que descubre este experto? Descubre, por ejemplo, que cuando estaban en el comedor y llegaba el piloto, el comandante de la nave, el resto de la tripulación que estaba comiendo hacía silencio y se levantaba para esperar que se siente el comandante. Entonces, esta política de respeto al comandante se transmitía a todas las actividades, ya no solamente a la cabina, sino también a las actividades sociales. Y lo que él detectó es que este respeto casi de sumisión a la autoridad llevaba a que nadie se anime en la cabina a alentar sobre posibles errores o desperfectos o malas apreciaciones del comandante. Entonces, cuando uno de la tripulación podía percibir que el comandante estaba haciendo un error, el miedo y la cultura hacía que se calle y nadie disparaba los alertas. Y el cambio de la política fue tal en la empresa de que se detectó que cualquier miembro de la tripulación de la cabina pueda abortar una maniobra que el comandante estaba haciendo si la consideraba riesgosa, que ponía en riesgo el avión. Y así fue que cambió la estadística y la empresa salió a flote porque se hizo transversal la toma de decisiones y la inteligencia colectiva, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque creo que este es el fuerte también de nuestro servicio. Yo me acuerdo que una de las cosas que más me impactaba cuando era residente y operaba en el quirófano de Santibáñez, que de veras no era un jefe quirúrgico, digamos, no era una persona que era un dotado en la cirugía. Pero cada vez que Eduardo tenía un conflicto grave, lo primero que decía es llamen a Beberache. Y el viejo bajaba, se ponía el ambo, se cambiaba, tocaba y compartía la decisión. Y ya Eduardo era quien era Eduardo era el cirujano jefe del programa de trasplantes, ya tenía más de 10.000 horas de vuelo, pero sin embargo el hecho de poder descansar una decisión crucial en manos de alguien con experiencia, le sacaba a él la presión y la responsabilidad de tener que tomar decisiones a solas. Y los que han operado conmigo en situaciones desfavorables, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me motiva, me genera conflicto, es cuando yo tengo una decisión tomada de ir a hacer una duodenopancreatectomía en un paciente que considero que es extirpable y me encuentro con la situación de que no es extirpable. Y quizás la decisión de extirparlo la conocemos todas, pero salir de quirófano y decir no hemos extirpado el tumor, con la carga emocional que tiene para la familia, con el impacto terapéutico que tiene no haber sacado un tumor, y de repente es el momento más oportuno para decir, bueno, que baje alguien más, que baje Juan, que baje Martín, que baje Rodrigo. ¿Estamos todos de acuerdo que no es resecable? O sea, tiene un impacto brutal nuestra conducta. Y puede estar sesgada porque, como dice Pablo, la noche anterior no dormí, o tengo hambre, o el paciente es de plan de salud y no es privado, o son las 5 de la tarde. O la verdad que
ese día me levanté leí el paper de ayer que me cambió la forma de pensar, y esa forma explosiva de pensar puede tener perjuicio en el próximo paciente que atienda, ¿no? Como dice Juan Pecol, no hay nada más peligroso que un cirujano joven que vuelve a un congreso, porque viene con la idea revolucionada y empieza a hacer cosas sin experiencia. Y creo que esa es la fortaleza que tiene nuestro servicio, que todos nos enriquecemos de todo. Y ninguno de nosotros duda en llamar a otro, en nutrirse, en buscar apoyo, y que espero y creo que la experiencia que contaste de vos, Pablito, sea anecdótica, ¿no? Que alguien sea silenciado solamente por ser de una categoría menor. Yo me acuerdo que Sergio Busto, cuando habló de la colecistectomía difícil, un cirujano de Mendoza que tiene muchísima experiencia, él había pegado en el monitor de la laparoscopía la frase que decía: ¿estás seguro que es el coledo, que es el cístico? Entonces, cuando él ponía el clip, iba a hacer la cisticotomía, veía el cartelito puesto en el monitor y le preguntaba a todo el mundo: ¿estás seguro que es el cístico? Y lo bueno que tiene la laparoscopía es que puede opinar hasta el anestesiólogo, ¿no? Y si ustedes han operado con Dani De Luca tiene que tener más de 5.000 vesículas encima, te dice: ese no es el colédoco, te dice Dani. La primera vez lo querés cagar trompada, la segunda decís: che, ¿no será el colédoco? Entonces, creo que lo que tiene nuestro servicio es que, si bien la cirugía es una profesión individualista, porque al final el que tiene las espaldas a la noche, el que no duerme la noche anterior cuando tenés que operar una cirugía grande en un chico de 15, 18 años, es el cirujano. Creo que el individualismo en nuestro servicio ha sido bien encauzado en un grupo de fuerzas de trabajo colectiva. Así que me encantó, Pablo, porque me has hecho pasar por 25 años de vivencia dentro del servicio y creo que me sentí muy identificado con muchas de las cosas que dijiste. Bueno, gracias, Oscar. Justamente una de las cosas que leí es que los pilotos se entrenan. Ha pasado en vuelos que el piloto secundario que estaba en condiciones de tomar alguna decisión, lo han visto por la caja negra, no lo ha hecho o no contradijo al piloto principal. Y una de las cosas que entrenan es eso, es un escenario en la que el piloto, el mayor, el principal, toma decisiones incorrectas y tienen que identificar cuándo es el momento en el que el resto de la tripulación tiene que decir: bueno, nos hacemos cargo nosotros, y conseguir, y lo practican, lo saben y lo practican. Muy bien. Agustín Cristiano levantó la mano también. Agustín. Bien, mientras tanto te comento que el doctor Sarra agradece por haberle permitido participar y dice que el estado de ánimo también es un factor que puede interferir en la cirugía. ¿Qué puede decir al respecto, Pablito? Sí, sí, tal cual. Entra dentro de la condición que tiene cada uno, de la condición física, y mental, ¿no? Cuando uno está con muchos problemas personales, está deprimido, tuvo algo, desde ya que eso interfiere en el autoestima mismo. Tener autoestima también no solo permite ser un buen líder, sino ser resiliente y salir de situaciones difíciles. Desde ya que cuando uno está mal de estado de ánimo, es más difícil recuperarse de un revés. Bien. Agustín, Claro. ¿estás en línea, por decirlo de alguna manera? Online, ¿se escucha? Sí, Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, Pablo, felicitaciones. La verdad que impresionante. Me encantó la charla. Algo que es muy importante, que muchas veces se habla. Y como Asunjo no me sorprendiste, la verdad, porque son todas cosas que trajiste, que tenés desde que llegaste al hospital. Te conozco desde chiquito y muchos de los valores y skills que nombraste los traes vos desde tu casa, y en el hospital me parece que los reforzaste y los magnificaste. Y quería preguntarte o hacer un comentario acerca de qué te parece qué rol cumple la residencia en estos aspectos. Para mí, uno aprende de los maestros que tuvimos las ideas, pero las practica y las magnifica y las lleva a cabo muchas veces en la residencia antes de ponerlas en práctica en la medicina asistencial de uno. La residencia, me parece que el tipo de residencia que uno
tenga, moldea, ¿o no te parece? Moldea estas ideas o desarrolla o magnifica estas capacidades que son tanto más importantes que la capacidad técnica o la sabiduría, ¿no? ¿Qué te parece, Pablito? Y de vuelta, felicitaciones porque me pareció espectacular la charla. Bueno, Agustín, muchas gracias. Agustín fue mi jefe de residentes también. Y yo creo que sí, lo que vos decís es fundamental. La residencia para todos nosotros tiene un impacto muy fuerte. Yo creo que no es solo por el hecho de que es donde uno aprende a operar, sino que yo lo veo a veces, son las situaciones extremas, como creo que es lo más parecido a un compañero de guerra que vos podés llegar a tener, estar en una guardia con sueño, cansado, y eso creo que ese sentimiento es lo que más te forja, y sin duda, como vos decís, es un aprendizaje continuo. Y estas habilidades, aprender los buenos y los malos ejemplos sin darte cuenta, siguiendo a residentes, incluso residentes superiores. Y son también circunstancias en las que uno, sin darse cuenta también, puede ser el malo de la película. A todos nos ha pasado estar muy estresado, estar en un papel de alta exigencia y exigirle mucho a un residente menor. Y bueno, y uno tiene que estar cuidado, y creo también de que la residencia tiene la virtud de que tiene una autorregulación que la dan los mismos residentes, pero que tiene que haber también un control sobre todo de las autoridades del programa de residente, porque puede haber que bajo presión no se presenten estas habilidades, no haya trabajo en equipo, no se preserve la asertividad, y bueno, hay que estar atentos. Pero desde ya que es la residencia la etapa donde uno mama esto en mayor medida y te forja quirúrgicamente y como persona. Yo creo que aprendí la capacidad de trabajo, de haberlo visto de mis padres, pero lo aprendí en la residencia. No, es ahí. Felicitaciones. Gracias. Acá hay un comentario de Marcela López que dice que creo que la charla trasciende la medicina y cada uno en su ámbito encuentra similitudes tanto en lo técnico como en lo no técnico. Sí, la verdad que pensé también cuando estaba haciendo la charla. Bueno, Marcela es una de mis tías, es una persona de gran valor, y cuando estaba haciendo la charla, la verdad que me di cuenta que aplicaba para cualquier persona, que tenga una empresa, que tenga cualquier trabajo. Obviamente que pero estas habilidades no nacen de la cirugía. Se ha escrito mucho, se han adaptado para la cirugía, pero son habilidades que todos podemos usar. Así que bueno, gracias, Marce, un beso grande. Bien, buenísimo. No hay más preguntas, así que yo te voy a hacer algunos comentarios. Primero, no me sorprende la charla que diste porque también te conozco de chiquito. Me acuerdo muy bien un gesto que tuviste para cuando estaba armando la charla sobre la pasión de la residencia, sobre el espíritu de la residencia, que queríamos encontrarle un significado, y me acercaste una frase muy buena de Giuseppe Ingegneri, o José Ingenieros, que hablaba sobre la pasión de hacer las cosas, ¿no? Y que decía que hacer las cosas sin pasión es como estar bajo el sol en otoño, que te puede dar algo de calor, pero te podés morir de frío, ¿no? Y yo creo que esa frase me marcó quién sos vos, ¿no? Los ideales no fecundados por la pasión son como los soles de invierno. Alumbran, pero bajo sus rayos podés morir helado. Tomá, ¿viste? Se la acuerda, ¿vieron que es cierto? Así que, buenísimo. El libro que vos mostrás es un libro que está escrito con una gran influencia de cirujanos de Edimburgo. Tan es así que el año 2016 en Glasgow tuve la suerte de estar en un congreso que el objetivo del congreso era cirugía más segura. Y repartieron este libro en algunos stands porque promovían justamente la necesidad. La técnica ya la sabemos, el asunto son el manejo de las situaciones que vos nombraste. Y que si te pones a pensar, los 4, digamos, áreas en las que trabaja, no es otra cosa más que la interrelación entre las personas. Sí. Cómo se manejan, cómo interaccionan, cómo uno lo ve, cómo se comunica. Y yo creo que
La revisión que vos hiciste es fabulosa, hay algunos conceptos que me anoté y que me gustaría que los remarcáramos. Muchas de estas cosas, vos lo dijiste muy bien, es como el líder, uno siempre pregunta, ¿nace o se hace? Y son las dos cosas, pero por suerte puede ser muy influenciable. En un momento vos hablaste de 3 cosas, que son las habilidades, la práctica y el talento. Y el talento es casi sinónimo de actitud, y probablemente eso, y ahí me gustaría saber qué opinás vos, es lo más difícil que tenemos los que de alguna manera enseñamos de modificar. Si un tipo que tiene la actitud de ser vago, es muy difícil darse la vuelta. Un tipo que le cuesta poner puntos y lo mandás al centro de simulación y después los 10.000 puntos, seguro que en los 29,9 lo hace. ¿Qué has visto vos de cómo manejar las actitudes siendo vos médico de guardia e interaccionando con residentes? ¿Qué reflexión se te viene a la cabeza? Bueno, Juan, lo que vos decís es tal cual, ¿no? La destreza es muy fácil. Todos hemos visto, yo personalmente no era ningún dotado, pero todos hemos visto residentes que les cuesta mucho y después, ni siquiera te hablo 10 años después, antes de llegar a tercer año se empareja muchísimo la cosa. Podrá haber alguna diferencia, pero se empareja, las diferencias se achican muchísimo. Y la actitud es difícil de corregir o de mejorar, pero yo creo que hay algo que es fundamental y que si no lo hace eso no lo va a hacer nada, que es el ejemplo, ¿no? Cuando vos estás ahí y ves que a mí me ha pasado de estar con Ojeda Quintana en una cirugía de 15 horas y verlo que estaba él como si nada y decir yo no puedo flaquear, o estar o ver que tu residente superior puede y sigue trabajando, o tus compañeros. La verdad que ese sentimiento, formar parte de un grupo que elegimos trabajar en equipo, si no te despierta eso, la actitud, y no te saca lo mejor, probablemente sea un caso perdido. ¿Qué querés que? Pero creo que eso es, o pertenecer a un grupo humano que trabaja a destajo, eso creo que es el principal estímulo. Hablando vos recién de las habilidades quirúrgicas, todos en los grupos hemos tenido algunos compañeros que le decíamos grueso móvil, porque es lo opuesto de fino quieto, ¿no? Ese es un buen chiste que siempre quedó. Hay un concepto muy interesante que vos nombraste, que es la fascia nominal, que cuando uno está muy concentrado en algo, y yo creo que eso en la actualidad, en la era COVID, creo que se ve mucho, porque a todos nos cuesta trabajar muchísimo en esta época, ¿no? La verdad que es desgastante y uno está buscando cómo administro la energía, a qué le doy bolilla o a dónde meto energía y dónde no la meto, y tal vez desatender, te puede pasar que te pasen cosas como decir, bueno, me olvidé de tal cosa, o tenía esta reunión, o me pasó lo otro, pues estamos viendo hacia dónde dirigimos la energía, ¿no? Sí, tal cual. Otra cosa que recién se nombró también el concepto de cabina estéril. Yo creo que el mejor ejemplo de cabina estéril es cuando todos estamos en quirófano, a todos nos gusta, o a muchos nos gusta escuchar música. Cuando la música se apaga es porque la cosa está jodida. Y creo que ese es tal vez el mejor ejemplo de decir cabina estéril. Acá concentrémonos realmente en la situación porque está compleja, ¿no? Así que sí, creo que el concepto ese que vos mostraste y de la jarra que de alguna manera se va llenando es fabulosa. Así que muy, muy buena. Otra cosa que hablaste y que nos pasa a los cirujanos, vos mismo lo dijiste, uno va con un programa definido de qué hacer. Es como, viste, cuando el GPS de pronto iba para un lado y te termina metiendo en otro lado. Y eso es una de las cosas más difíciles de modificar y, por ejemplo, en lo que a mí concierne, los mecanismos de lesión de vía biliar tienen mucho que ver con las dos cosas que vos dijiste. El anclaje, porque voy preparado para una cirugía que es fácil, que una boludez y en 20 minutos me voy. Y si es difícil, la querés hacer fácil. Y la otra, el sesgo de confirmación, que vos creés que es una cosa, es otra, pero seguís pensando lo mismo, ¿no? Así que esos conceptos creo que tienen clara relación y tenemos que reconocerla, porque tenemos la habilidad de cambiar. Y probablemente ahí es donde dice Oscar,
y vos en algún momento lo nombraste, ¿qué es la importancia de la opinión de alguien de afuera? Alguien de afuera no está involucrado afectivamente ni con el caso, entonces opinan tan fácil de afuera que te da bronca, porque como no están compenetrados, te dan la solución fácil, y yo creo que esos son dos conceptos que vos marcaste y remarcaste y son sumamente importantes. Sí. Sí, en cuanto a la pérdida de la conciencia situacional, hay una serie de tips, es muy difícil darte cuenta, pero yo creo que a todos los que hemos tenido alguna complicación de algún tipo, en algún momento tenemos la capacidad de percibir que las cosas no van del todo bien como queremos. Cuando hay un problema que sangra algo, se puso el intestino isquémico, vos te das cuenta, pero digo, en esos casos pensando en una lesión inadvertida, algo, uno se da cuenta que en un momento está teniendo alguna dificultad y no le presta atención y a veces sigue con estos tipos de sesgos que vos también mencionabas. Y creo que ahí es donde uno tiene que estar atento y decir, no estoy cómodo, esto hay algo que no siento como es en todas las cirugías, y favorecer ahí la autocrítica y la asertividad del resto del equipo. Y obviamente que es difícil, pero creo que en algunas situaciones uno percibe algo y como que dice, bueno, sigo para adelante, y ahí está el tema que uno tiene que estar atento. Otra cosa que contaste en algún momento es una estrategia que es storytelling, es decir, contar historias, y que eso también tiene a su vez mucho que ver con un término que se usa mucho, que es empatía, que es ponerse en lugar del otro. Sobre todo cuando alguien te viene a comentar que tuvo algún problema, la mejor forma de contenerlo es a través de una historia, contarle que vos tuviste algo parecido y sobre todo cómo saliste de eso para darle una solución. Yo creo que hoy es clave en los equipos que cuando hay un resultado negativo, el equipo busque de alguna manera apoyar a esa persona, porque lógicamente los cirujanos no entendemos que somos seres humanos infalibles y a veces somos culpógenos. Entonces, eso va a hacer inclusive que uno, si tiene que ir de nuevo a una cirugía, va a ir con mucho más temor y eso es peligroso. Entonces, que alguien lo contenga diciéndole a mí también me pasó, creo que es muy bueno. Así que la estrategia del contar historia es buenísimo, ¿no? Sí, eso está demostrado, los bomberos lo usan mucho para la toma de decisiones. Es difícil recrearle a un tipo que va a entrar a un edificio que se está prendiendo fuego, hacerle una simulación, pero muchas veces la experiencia y a modo de historias contadas de forma objetiva, no yéndose por las ramas, está demostrado que ayuda muchísimo. Y yo creo que a cualquier cirujano, que otro cirujano más experimentado, le cuente esto es lo que te puedes encontrar, a mí me pasó esto, yo lo solucioné así, esto es lo que sentí, es de gran valor, sin duda que sirve. Cuando hablaste de la comunicación, algo que es muy importante es cuando alguien te responde, uno debe estar seguro que entendió lo que se dijo, que ese es un problema. Es decir, el sí y el no son malas respuestas, ¿no? Es como uno tiene que repetir, y te doy un ejemplo que nos pasó esta semana. Estábamos viendo un caso, dijimos, bueno, mira, a este paciente le vamos a poner corticoides. Bueno, le ponemos hidrocortisona cada 8 horas, ¿sí? Cuando viene la interconsulta dice, no, mejor le vamos a poner dexametasona. Quedó dexametasona, pero cada 8 horas, y no cada 24 horas. Entonces, fíjate cómo dar un comunicado, si no te dan una respuesta, no sabes si se va a hacer de manera adecuada, ¿no? Así que la comunicación, como vos hablabas de las respuestas, es sumamente importante. Eso no lo pusimos, la comunicación de lazo cerrado, y es fundamental, por ejemplo, en el quirófano o en una situación de emergencia que uno puede decir, bueno, vos reanimás, vos sacás sangre, andá a traer el carro de paro. Muchas veces uno habla y los que reciben la información son muchos interlocutores. Por ejemplo, los pilotos lo que dicen es, el piloto 1 toma el vuelo. Entonces el piloto 1 dice, bueno, tomo el control del vuelo, el piloto 2 dice, vos tomás el control del vuelo. Y todos repiten y se aseguran de que no haya el problema también de que quede en el aire. Todos repiten identificando a quién va a hacer la actividad. Viste, me anoté unas cuantas cosas, estuve muy atento, Pablito. Sí. Cuando hablaste de liderazgo,
¿sí? En realidad el liderazgo es el resultado de una interacción de muchas cosas. Y vos hablaste de los distintos tipos de líderes, y hoy hay un concepto que el mejor líder, sobre todo en situaciones agudas, es el adaptativo. Sí. El adaptativo, que es cuando hay que ser enérgico, es enérgico, cuando es contenedor, cuando tiene que dejar hacer, deja hacer, y cuando tiene que ser autocrático, autocrático. Y probablemente en esta época de la pandemia, creo que eso es lo que más se está viendo, ¿no? Y tal vez es lo que a veces le falta cuando vemos en medio de comunicación a algunos líderes que no saben adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y vos hiciste un énfasis muy importante en lo que es el followership, los seguidores. Un líder sin seguidores no llega ni a la esquina. Y creo que eso ha sido el gran descubrimiento, y es lo que uno de alguna manera que estamos haciendo en nuestro servicio. Es decir, lógicamente ustedes son los seguidores y también ya son siendo líderes, y creo que esa interacción de qué rol tiene uno en un momento o en otro, creo que es muy importante. Yo la verdad que disfruté muchísimo lo de la colecistostomía, me retrotrajo a 30 años atrás cuando hacíamos las primeras, los desastres que hicimos, así que son muy buenas las recomendaciones que diste. Y bueno, yo creo que tal vez la imagen final que diste del Eternauta, que puede tener en este momento inclusive algunas interpretaciones políticas o partidarias que la dejamos de lado, creo que es un gran ejemplo de justamente cómo uno tiene que ir para adelante y ante la adversidad seguir y ver cómo se pliegan todos, ¿no? Así que alguna reflexión final, Pablo. Estamos súper contentos. La verdad que, bueno, disfruté mucho preparando la charla, aprendí y, bueno, tenía muchas ansias de darla, así que fue un momento ameno. Bueno, gracias nuevamente a todos, la verdad es como una familia, una segunda familia acá en el servicio. Estoy muy agradecido. Buenísimo, muchísimas gracias. Y una gran recomendación que les digo es que cuando se van a meter en problemas usen la palabra nadie, llámense nadie, que eso lo aprendimos hoy, y tener el nombre de nadie te saca de todos los problemas. Eso estuvo buenísimo, Pablo, ¿eh? Así que muchísimas gracias y bueno, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Pablo, ¿eh? Muy bueno. Gracias a todos por estar.